¿Qué tal? Sean bienvenidos a Delta. En esta ocasión vamos a ver la ley de Ohm. Hay una relación fundamental entre las tres magnitudes básicas de todos los circuitos, y es que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Qué habla la ley de Ohm? El flujo de corriente, la intensidad que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión, voltaje, aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia en unidades de sistema internacional donde la intensidad se mide en amperios, la diferencia de potencial en voltios y la resistencia en ohmios. Es importante apreciar que podemos variar la tensión en un circuito cambiando la pila y también podemos variar la resistencia del circuito cambiando una bombilla. No podemos variar la intensidad de un circuito de forma directa, sino que para hacer resistencia obligatoriamente. Hay que dejar claro que la intensidad va a subir si el voltaje sube y la resistencia baja, y la intensidad va a bajar si el voltaje baja y la resistencia sube. Tendremos que saber despejar cada una de las variables en función de cuál sea la incógnita que nos pregunten. En este siguiente gráfico nos va a servir para hacer esto. Cuando vayamos a utilizar una variable, la vamos a tapar. Así será la que vayamos a despejar y las que te queden a la vista serán a la altura. Por ejemplo, aquí tenemos la ley de Ohm. Si tapamos el voltaje, que es lo que queremos utilizar, nos va a quedar que la intensidad por la resistencia es igual al voltaje. En el caso de la intensidad, al tapar la intensidad, nos queda aquí que el voltaje queda sobre la resistencia, y con la resistencia nos queda que el voltaje queda sobre la intensidad. Por ejemplo, este ejemplo 1, tenemos un circuito eléctrico que está formado por una pila de 4.5 voltios y una bombilla con una resistencia de 90 ohmios. Lo que podemos ver aquí es que en los datos que nos arroja es voltaje de 4.5 volts y una resistencia de 90 ohmios. Tenemos aquí el VIR, por lo cual vamos a tapar la intensidad y nos va a quedar voltaje sobre la resistencia. Sustituyendo estos valores, nos quedaría que la intensidad es igual a 50 miliamperes. En este ejemplo 2, tenemos que un circuito cuenta con una resistencia y una pila de 20 volts que circula con una corriente de 0.2 amperes. Entonces nos piden calcular el valor de la resistencia, donde los datos nos quedan como voltaje es igual a 20 volts y la intensidad a 0.2 amperes. Vamos a sustituir, tapamos nuestra variable y nos queda que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Sustituyendo los valores, nos queda que la resistencia es de 100 ohms. En el ejemplo 3, nos pide la tensión que va a suministrar una batería, sabiendo que al conectarlo a un circuito hay una resistencia de 45 ohms y la intensidad es de 0.A. Muy bien, tenemos aquí nuestros datos y vamos a sustituir utilizando la misma regla. Tapamos el voltaje y nos queda que la intensidad por la resistencia nos va a dar el valor del voltaje. Sustituyendo los datos, las siguientes actividades son para que ustedes las resuelvan de la forma que ya las expliqué, para que ustedes puedan comprender la ley de Ohm, que aunque es muy sencilla, también es muy interesante. En el siguiente video vamos a ver cómo la ley de Ohm se completa con la ley de potencia eléctrica. Vamos a ver cómo la ley de Ohm contiene también wattaje. Para que puedas ver el siguiente video, te pido que te suscribas, le des like y actives la campana para que no te pierdas ninguno de ellos. Gracias por tu atención.